Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4 maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos que nos escuchan en Latinoamérica, de la mano de todos los medios aliados que nos retransmiten desde Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, México y por supuesto acá en Venezuela. En la producción de Así es mi tierra se encuentra la teniente de navío Rosario Rodríguez. En la dirección y frente al micrófono, como siempre les habla, Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que pase en el globo terráqueo que primero no ocurra por acá. Escuchamos de fondo una gaita zuliana intitulada Señor Howe, de la autoría de Pablo Camacaro. Y bien, de esta manera damos inicio a nuestro acostumbrado recorrido informativo semanal. El gobierno bolivariano ha desmantelado un nuevo plan terrorista luego de la detención de personas vinculadas a la extrema derecha. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció el pasado sábado 14 de septiembre la captura de ciudadanos que tenían por objetivo generar violencia y desestabilizar el país. En ese sentido, el ministro señaló que las investigaciones apuntan a que los detenidos se comunicaban mediante redes sociales en las que planificaron asesinatos contra funcionarios del Estado venezolano. De igual forma, Cabello señaló que en el marco de la operación se logró incautar unas 400 armas que entraron de manera ilegal al país mediante empresas de encomiendas. ¿Cómo nosotros operamos para llegar allí? Bueno, la información que hemos venido trabajando, las amenazas que le han hecho al país, y llegamos a esta cantidad de fusiles, más de 400 fusiles, repito. ¿Para qué eran estos fusiles? Y vamos con el segundo punto. Estos fusiles no eran para una exposición. Estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela. Terrorismo promovido por sectores políticos. Promovidos por sectores políticos en Venezuela. En entrevista con Telesur, Cabello anunció que fue detenido un militar estadounidense integrante de la Navy SEAL, quien tenía como objetivo ejecutar planes desestabilizadores en el país. En Venezuela fue detenido un operador especial de aire, mar y tierra de la Armada de los Estados Unidos, conocido como los Navy SEAL, grupos élites de la Fuerza Armada estadounidense, el señor Wilber Joseph Castañeda, quien es parte desde el año 2009 de los Navy SEAL. Ese señor estuvo destacado en misiones de combate en Afganistán en el año 2010 y en Irak en el año 2014, con una vasta experiencia en sabotaje, en explosivos, combate urbano y cercano, en paracaidismo libre, experto en armas mixtas, pistola y fusil. Fue capturado aquí en Venezuela el día primero de septiembre. Una operación de seguimiento que nosotros, gracias pues a información que nos había llegado, comenzamos a buscar conexiones telefónicas y fue capturado en la zona
montañosa entre La Victoria y la Colonia Tovar. A su vez, el ministro Cabello aseguró que el equipo del Navy SEAL estadounidense está conformado por otro norteamericano, un checo y 2 españoles. También fueron detenidos por los organismos de seguridad del país. Nosotros ahora tenemos no solo a este caballero, a Wilmer Joseph Castañeda Gómez detenido, tenemos a otros ciudadanos, 2 españoles, uno de procedencia checa, tenemos otro ciudadano norteamericano experto en hackeo, en temas informáticos, que forman parte de un gran plan, un plan que lleva ¿a qué? A la desestabilización dentro de acciones terroristas de calle y acciones y ataques contra los sistemas informáticos de Venezuela, que ya lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido en los últimos, meses, se han adjudicado a distintos grupos el hackeo de cuentas del Estado. ¿Para qué? Para generar en la población un estado de preocupación, de angustia. Y nosotros cuando salimos hoy a dar esta información, tiene mucho que ver con calmar a nuestra gente, pero que nuestra gente sepa a lo que nos estamos enfrentando y que confíe además en el trabajo que están haciendo los organismos de seguridad. Ante esto, el titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz instó al Centro Nacional de Inteligencia Español a que se haga responsable por su participación en el operativo que tenía el objetivo de desestabilizar y generar violencia en el país. Un CNI de España. Ustedes dentro del grupo tenían unos mercenarios de origen francés, que la misión era tomar el aeropuerto internacional de Maiquetía. Los mercenarios que el CNI iba a colocar de origen francés. Ellos saben que yo estoy diciendo la verdad. Era la misión de ellos. Recuerda muy parecido al plan de Gedeón, ¿ves? El palacio, el aeropuerto, ataque a personalidades, ataques a sistemas de transporte, ataques a sistemas de agua, sistemas de luz, para llevar a la población al extremo de hacerla, que cualquier cosa sería mejor que lo que está ocurriendo. El ministro Cabello aseguró que Estados Unidos es quien lidera todo este operativo de violencia por medio de la CIA y con el apoyo de prófugos de la justicia de Venezuela, como por ejemplo Iván Simonovic. Es que es importante ver que nada ocurre sin que el gobierno de los Estados Unidos esté dirigiendo esto. Esto lo está dirigiendo el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA. Eso no hay ninguna duda. En Estados Unidos opera un personaje, yo lo dije temprano, Iván Simonovic, que es el traficante de armas. Iván Simonovic probablemente no sirve para más nada, pero para traficar armas sí. Es un traficante de armas, vinculado con mafias en América de delincuentes que él le suministra las armas. Nosotros presentamos videos inclusive, y yo tengo otros videos, tenemos otras evidencias, donde se nota al FBI pasando una revista en el sitio donde estaban enviando las armas a Venezuela y ellos no hicieron nada. Es donde no emplaza el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué se presta el gobierno, el territorio de los Estados Unidos para una operación de asesinato de un jefe de Estado, de asesinato de la vicepresidencia, de otros funcionarios y para generar un golpe de Estado en un país que tiene un presidente electo por el pueblo? ¿Por qué Estados Unidos permite eso? Yo te garantizo que Estados Unidos dentro de poco dirá que ellos tampoco tienen nada que ver, que ese señor Castañeda, que resuelva él su vida. El señor Castañeda, nosotros le respetamos sus derechos humanos, por supuesto, pero el señor Castañeda está hablando lo que nosotros necesitamos que hable. Y nos está dando detalles que en algún momento saldrán pues a la luz pública. Como ustedes pueden notar, aquí en Venezuela no nos aburrimos. Siempre andamos en algo y nosotros somos buenos en la ofensiva, pero en la contraofensiva no nos gana nadie. Fíjense, este señor militar, Navy SEAL, militar activo de la Armada estadounidense, ha estado destacado en Afganistán, Colombia e Irak. Especialista en instrucción de tiro y explosivos. Entrenado específicamente en el ámbito geográfico de Latinoamérica, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. O sea, es el tipo. Y lo vinieron a agarrar aquí los percusios del régimen venezolano. Sí, porque así nos ve la oposición fascista a nosotros, ¿no? Definitivamente que Hollywood lo que vende es pura porquería en esas películas.
Y bien, respecto a la incautación del armamento proveniente de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro, durante la transmisión de su programa Con Maduro Más, responsabilizó a la Agencia Central de Inteligencia CIA por incluir a prófugos de la justicia venezolana en actos desestabilizadores contra el país. Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, precisó que un nuevo decomiso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas estadounidenses se está ejecutando en territorio venezolano. En ese sentido, el presidente Maduro aseveró que los cuerpos de seguridad, inteligencia y protección del Estado continúan trabajando para que en Venezuela siga reinando la paz. Todas estas armas vienen de los Estados Unidos. Todas. Hoy, gracias a labores de inteligencia, en este momento, antes del programa, ¿verdad, presidente? Antes del programa, en un lugar de Venezuela, hicimos nosotros un nuevo decomiso de armas. Importante decomiso de armas. Está en pleno desarrollo. Está en pleno desarrollo a esta hora. Que usted me ve, los cuerpos de seguridad, de inteligencia y protección están actuando para que en Venezuela siga reinando la paz, la tranquilidad. Porque Madeleine pregunta, yo respondo, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos combatido, hubiéramos triunfado. Y quizás no estuvieran ellos detenidos, quizás hubieran sido abatidos por el fuego patriota de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del SEBIN, del DGCIN, porque Venezuela tiene fuerzas militares, policiales y de seguridad que la defiendan, tiene pueblo que la defienda. Eso es lo que ellos no pueden entender. Asimismo, detalló el presidente Nicolás Maduro que el armamento incautado es el que usa de manera oficial la Armada estadounidense, los llamados Navy SEALs, por lo que responsabilizó a la CIA por haberlos introducido al país para llevar a cabo acciones terroristas. Este fusil que está aquí es un fusil de asalto de alto nivel. Esta punta que está aquí es para poner Silenciador, supresores de aire. Un supresor de aire que es un silenciador. Tiene mira telescópica de alcance medio. Es un fusil de asalto construido por las Fuerzas Militares de Estados Unidos de uso exclusivo de las Fuerzas Militares de Estados Unidos. Tiene prohibido su negociación y su venta, porque es uso exclusivo de las Fuerzas Militares de Estados Unidos. Como esto tenemos varios fusiles. Porter, y aquí está el calibre 7.62x39, y está el serial. Eso pertenece a una unidad. Me reservo el serial. ¿Sabe el gobierno de los Estados Unidos que tenemos este fusil y otro armamento que fue introducido por la CIA a Venezuela para ataques terroristas pedidos por el fascismo en Venezuela? Ustedes pueden ver aquí, ¿ve? Sí. Restringido. Gobierno de los Estados Unidos. Un tráfico de armas. Correcto. Y ahí es importante, presidente, que se sepa que este es el arma oficial de los Navy SEAL. Es el arma oficial de los Navy SEAL. Todos los comandos. Que es precisamente el señor Castañeda. Castañeda es un operador especial. Militar activo de Estados Unidos al mando de esta operación. Navy SEAL reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, que así lo ha declarado. En ese sentido, el presidente Maduro señaló que el gobierno estadounidense está violando flagrantemente el derecho internacional y específicamente la Carta Fundacional de Naciones Unidas por sus acciones criminales contra el país. Porque todos estos sectores que llaman a la violencia, a la guerra civil, a la invasión, al magnicidio en Venezuela, están refugiados y protegidos en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual viola flagrantemente el derecho internacional y específicamente viola flagrantemente la Carta Fundacional de la Organización de Naciones Unidas. En este momento, el gobierno de Estados Unidos está violando abiertamente la Carta de Naciones Unidas para sus acciones de instigación de la violencia en Venezuela.
Y cambiamos de tema para comentarles que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una entrevista a Telesur donde reveló la carta original que fue suscrita por el ex candidato presidencial del fascismo, el señor Edmundo González Urrutia, en la que expresó acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica la victoria del presidente Nicolás Maduro en la contienda electoral del pasado 28 de julio. Nosotros, porque nos habíamos comprometido a mantener en reserva, todos los involucrados nos habíamos comprometido a mantener en reserva la carta que Edmundo González le entrega al presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, marcando un hito ya con el encabezado, porque no está reconociendo ni la Asamblea de Guaidó, la Asamblea perenne, ni a la señora Dinora Figuera, que está allá en Valencia cuidando viejitos, sino que reconoce a la Asamblea Nacional que votó el pueblo de Venezuela el pasado diciembre del año 2020. Estado. Así es, y reconoce los 5 poderes del Estado. Y habíamos acordado mantenerlo en completa reserva. ¿Por qué? Bueno, porque eso había sido una solicitud que había hecho y nosotros no teníamos ningún problema en mantener en reserva ese documento. Pero obviamente no hubo cumplimiento. Ahora nos estamos dando cuenta que tanto el señor González como su abogado son personas que su palabra no vale ni media puya, como decía mi abuela, porque todo el tiempo, como están mintiendo todo el tiempo se están contradiciendo y se están tergiversando. Rodríguez explicó que la salida de Edmundo González Urrutia se trató de una negociación a solicitud del ex candidato presidencial, señalando que ningún avión podía entrar al país sin permiso del Ejecutivo Nacional. Bueno, es que fue una negociación a dos bandas. Fue una negociación de la vicepresidenta con el gobierno de España a los efectos de los documentos, digamos, legales que tienen que ver con los salvoconductos que Venezuela tiene que otorgar, con la buena pro para que puedan abandonar el país personas que, en el caso de González Urrutia, que tenía una solicitud por parte de la Fiscalía General de la República, y también para darle el beneplácito a un avión de la Fuerza Aérea Española que debía venir a buscar a González Urrutia, que esa es otra de las cosas que también tiene muchas patas muy cortas, porque empiezan a decir que no hubo ninguna negociación, es que venía un avión volando por ahí y se le ocurrió aterrizar. No empiezan a decir, tiene fuentes, o sea, hay autoridades de España que dijeron eso. Claro, porque es que, insisto, desde que creen que nosotros estamos todavía en el siglo XVI o en el siglo XVII, cuando éramos una colonia de ese imperio. No les hablo del siglo XIX porque es un siglo que a ellos les duele mucho. Pero es evidente que si ese avión aterriza y se guarda en el hangar de la Vicepresidencia de la República, aterriza en el hangar de la Vicepresidencia de la República, es porque hay un permiso. A Venezuela no entra ningún avión que no tenga el debido permiso. Y eso forma parte de la negociación con la embajada, con el gobierno de España. Afirmó Rodríguez que la extrema derecha desconocía los planes de Edmundo González Urrutia de pedir asilo político a la embajada de España hasta que abandonó el país. Todas las insinuaciones, todos los planteamientos, todas las hipótesis siempre provinieron de la derecha. Porque hay una pelea a cuchillo, Patricia, y porque hay una cosa que es verdad, que es completa verdad, y ojalá no me desmienta. Pero es que lo que entendimos de algunas de las cosas que se dijeron allí en ese día es que el resto o una parte del extremismo opositor que hizo vida política con González Urrutia no tenía ni idea de que eso estaba ocurriendo. Entiendo yo, esto ya no es una especulación, entiendo yo que él es el día que se va, que llama a María Machado, llama a otro y le dice me voy. Y sé que fue una conversación muy acre, y sé que hubo teléfonos cortados, antes se decía, me lanzó el teléfono, pero ya no se lanza, solamente se corta, y se fue. También desmintió Rodríguez las declaraciones del señor Edmundo González sobre sus supuestos chantajes, ¿no? Los supuestos chantajes por parte de funcionarios del Estado venezolano. El señor González Urrutia dijo luego en otra carta en la que aparece su firma, bueno, él echa el cuento y dice que fue coaccionado para que firmara esa carta que mostró Jorge Rodríguez, quien dio un plazo de 24 horas para que rectifique esa declaración de que supuestamente fue coaccionado.
En otros temas, tenemos que el gobierno de Venezuela emitió orden de aprehensión internacional, escuchen bien, contra el presidente argentino Javier Milei por el robo y desguace del avión de la empresa Entrasur, perteneciente al Estado venezolano, que fue confiscado con la excusa de las sanciones y medidas coercitivas de Washington contra el país. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestro compañero Orlando Urrieta. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en rueda de prensa, informó que la medida del Ministerio Público es basada en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada, donde Venezuela exige que se le sean resarcidos todos los daños al patrimonio de la nación. La orden de captura internacional también recae sobre la ministra del Interior de la Argentina, Patricia Bullrich. Este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de 2 fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. 1. Javier Milei, presidente de la República Argentina. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. El gobierno venezolano alzó su voz de protesta contra las políticas ultraneoliberales aplicadas por el gobierno de Javier Milei, que han derivado en una crisis profunda internacional, donde el Ministerio Público anuncia una serie de medidas en el marco del derecho internacional para detener el fascismo en Argentina. Se ha asignado un fiscal especializado en protección de los derechos humanos para que investigue las graves violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado argentino que reivindican el genocidio y que ejecutan políticas de represión en contra de las manifestaciones sociales y en los adultos mayores que exigen reivindicación y respeto a sus derechos. El Estado venezolano espera que desde los organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se pronuncien para detener el paquete neoliberal que se aplica en Argentina, además de exigirle al gobierno de Milei que respete al pueblo soberano de Venezuela. En otros temas tenemos que la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado un acuerdo que repudia las declaraciones de algunos diputados fascistas del Parlamento Europeo, señalándolas como una intromisión a los asuntos internos del país. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo de repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo, por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada el acuerdo de repudio a la intromisión de esos fascistas, de esos ultraderechistas, de esos que no merecen ser llamados diputados porque ni siquiera escuchan el verdadero clamor de sus pueblos y quieren venir a meterse en los asuntos que solamente le competen a la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, Blanca Ecaut, condenó las intenciones de los eurodiputados de pretender convertir al país en una colonia. Venezuela hoy, a través de su parlamento, pues condena esta vergonzosa pretensión de eurodiputados del Parlamento Europeo de intrometerse, de interferir, de otra vez pretender convertir a Venezuela en colonia. Venezuela es una patria libre, soberana e independiente. Y el diputado opositor José Brito expresó que el ex candidato de la extrema derecha, el señor Edmundo González Urrutia, es un rehén del fascismo. De tal manera que lamentablemente el laberinto que tiene Edmundo González Urrutia es que se fue siendo un rehén de María Corina Machado y de esa política que ella representa. Y hoy es un rehén de esos sectores extremistas y fascistas que tienen su asiento en España. A lo mejor pensó que se libraba de unos y fue atrapado por otros. Vean el drama, el laberinto que tiene Edmundo González Urrutia.
Cambiamos de tema. Recuerdan que hace minutos les comenté que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le dio un plazo al ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia para que se retractara sobre sus palabras. Pues bien, el plazo se cumplió y Rodríguez presentó nuevas pruebas que ratifican que no hubo ninguna clase de coacción, como lo dijo él, ¿no?, durante el encuentro y negociación en la Embajada de España, acá en Caracas. El jefe del Parlamento presentó varios audios donde se evidencia el clima cordial con el que se llevó a cabo la reunión con el señor González Urrutia. Reunión que también contó con la participación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Hubo varias conversaciones personales, 2 conversaciones personales, pero con el interlocutor que él designó tuvimos varios encuentros para, sobre todo, fijar posición acerca de cuáles eran las intenciones y los alcances de lo que el señor González Urrutia iba a hacer e iba a decir. Cuando llegamos, fuimos recibidos amablemente por el señor embajador del Reino de España, porque son otras cosas que se ha dicho, que es que nosotros irrumpimos. Nosotros somos gente decente, educada. Nosotros no andamos saltando verjas de embajada como hizo Capriles Radonqui con la embajada de Cuba en el año 2002. Nosotros tocamos el timbre y amablemente nos abrió el personal de seguridad de la residencia del embajador. Afuera estaba el embajador, nos saludó amablemente y en la puerta, esperándonos ansioso, estaba el señor Edmundo González Urrutia. Llegó el señor embajador, cuando ya estábamos sentados, ¿se quieren tomar algo? Hay whisky, trajeron una botella de whisky Chivas Regal 12 años, trajeron vasos, después el embajador salió a buscar hielo, trajo hielo y después trajo unos chocolates y dijo chocolates venezolanos. La vicepresidenta, como estaba tomando una medicación, no tomó, tampoco le gusta tomar. Y aquí hay algo que debo decir, por mi experiencia como psiquiatra. Había un cierto tufillo alcohólico en la reunión antes de que llegara el embajador con las botellas. Eso se lo digo a los efectos de que a cierta hora de la noche, cuando nos envían una propuesta de la carta que firmaría el señor González Urrutia, buscamos la manera de que él ratificara que en efecto esa era la carta y no hubo manera de encontrarlo. Me imagino que un poco potenciada el cansancio por el efecto del alcohol y de los medicamentos que toma para sus dolencias. Pero ese fue el clima. De eso estábamos hablando. Y lo primero que notamos en el señor González Urrutia fue una intención firme, por no decir desesperación, de irse incluso ese mismo día de Venezuela para España. La caída libre del fascismo es indetenible. No saben qué hacer. En cada paso que dan se hunden más y más. Y Venezuela y el gobierno bolivariano crece como la espuma. Ese mundo global que ellos quieren intentar posicionar con el fascismo y la locura acabó hace tiempo. El tiempo de los imperios hegemónicos finalizó con el surgimiento del nuevo mundo pluripolar. Esas palabras las ofreció el presidente Nicolás Maduro al liderar el Consejo Económico Productivo. Y para todo momento y a toda prueba, Venezuela tiene que asegurar su futuro. Pensándolo con cabeza propia, con los pies sobre la tierra, construyéndolo con ideas propias, nuestras, no prestadas, ni copiadas, ni impuestas desde el exterior. Tenemos las ideas bien claras de lo que queremos con nuestro país. Y ha surgido el nuevo mundo para poder articularnos. El mundo de los imperios hegemónicos va quedando atrás. Los imperios neocoloniales, coloniales, creen que todavía pueden amenazar, creen que todavía pueden someter sobre la base del engaño o de la fuerza. Dijo el Libertador en el Orinoco, se nos ha dominado más por el engaño que por la fuerza. Un pueblo ignorante
es instrumento ciego de su propia destrucción. Y luego completó con una frase clave: la esclavitud es hija de las tinieblas. El presidente Maduro precisó que el país tiene 13 trimestres consecutivos de crecimiento autosostenido, al tiempo que señaló que la producción petrolera está por llegar a 1 millón de barriles. Así que estamos del lado correcto de la historia. Estamos en el camino correcto. Hemos encontrado nuestra ruta, creada de nuestro intelecto, de la sabiduría de un país, del consenso nacional. Este año tenemos ya 13 trimestres consecutivos de crecimiento autosostenido, sostenible, de la economía real. Y lo más bonito es de la economía no petrolera, aunque la economía petrolera crece y crece y crece. Estamos cerca con capital propio, esfuerzo propio, con el esfuerzo de nuestros profesionales y trabajadores petroleros, capital propio, tecnología propia. Estamos en los días de llegar ya a 1 millón de barriles petroleros. Así vamos, nosotros, el pueblo, el país, que sí ha estado coaccionado por la fuerza del fascismo, pues no se ha arrodillado y no solo avanza, sino que crece en beneficio de toda la nación. Es que somos los hijos y las hijas de Bolívar, ¿vale? Es así. Y bien, esto es todo por ahora, así que nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente al micrófono quien les habla, Alejandro Díaz. Pero no podemos irnos sin recordarles nuestros contactos. En la red social X estamos como @tierraasí con 2A, Tierra Así. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Ha sido un placer estar con todas y todos. Nos reencontramos la semana entrante. Un fuerte abrazo.